Tendencias 2022-2023. Esto es Series Are the New Black. Hello, Governor. I look so good. Oh, what the hell? You look incredible. Hi. ¿Y preparada para la nueva temporada? Series Are the New Black. May I please have some more? Hi. Oh no. Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo. Sorry, I'm just hormonal. You know, we're living in a society. Series Are the New Black. Y'all heard that? Erica, look at you with the right number of ears. Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers? Series Are the New Black. Hola. Hello. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del tópico donde nos preguntamos cuáles son las tendencias en las series para el 2022-2023. Así que comencemos. El tópico. Conversaciones en serie. Hola, ¿cómo va? Estamos de vuelta acá en Series Are the New Black. Después de mucho tiempo al fin pudimos volver. Tuvimos un par de inconvenientes. Se nos rompió el celular, se nos rompió el programa para editar, se nos rompió el micrófono. Mucha congestión nasal y todo lo demás, pero bueno, ya estamos acá después de recuperar todo, gastar todo, ya estamos de nuevo en marcha. De paso, si quieren colaborar con este humilde podcast, recuerden que en la descripción de donde estén escuchando tienen el link para dejarnos algún cafecito y así nos ayudan a seguir con este podcast. Dicho todo esto, vamos a comenzar ya mismo con este podcast que tenemos pospuesto de hace, creo que desde marzo, más o menos, marzo-abril, más o menos, que es cuando hacemos este podcast que nos gusta mucho hacer. Y más allá de que ya estemos en mayo, lo queríamos hacer igual porque es uno de nuestros favoritos, en donde hablamos de las tendencias en lo que se viene en las series para este año y un poco el año que viene. Este podcast está armado un poco medio por intuición, un poco por experiencia de alguna forma y por algunas cosas que sabemos que van a suceder en el mundo de las series. Así que ya mismo comenzamos, tenemos 12 tendencias y quédense hasta el final que vamos a hablar un poco de las series que nos gustaría, un poco que el tipo de series que nos gustaría un poco que regresen. Pero vamos a comenzar ya mismo con la primera tendencia a la que le pusimos pequeñas victorias y hablamos de esta nueva generación de actores muy pequeñas que están llegando al mundo de las series, una generación muy buena de actores que ya los vamos a nombrar, pero tenemos que hablar un poco de esto, de que en la era dorada de la televisión, más o menos desde los finales de los 2000 y comenzando en los 2010, 2015, por ahí, medio que las producciones no sabían qué hacer con los actores pequeños, los actores preadolescentes, los niños, para incluirlos en las tramas. Si bien lo necesitaban porque era más una era de series que tenían que ver con dramas familiares, lo super necesitaban, pero medio que nunca terminaron de cerrar, que los usaban medio de accesorios, los tenían ahí medio de extras en algunas series. Creo que Mad Men es un gran ejemplo de esto, porque los que eran preadolescentes o niños, medio que no le daban casi bola, no le daban ni parlamento ni nada, por eso decimos que eran medio accesorios. Y después estaban los preadolescentes o adolescentes, que por lo general en estas series eran bastante insoportables y medían muy mal en cuanto a la audiencia, o se notaba que no estaban estudiados los personajes como para hacerle un arco interesante. Pero eso fue cambiando. Creo que justamente Mad Men es un ejemplo de esto. Esto va cambiando a finales de la era dorada de la televisión. Me parece que uno de los grandes ejemplos de esto es justamente Mad Men, que encontró en Sally un personaje potencial y finalmente le encontraron la vuelta
a hacerla parte de la trama, y no solo parte de la trama, sino indispensable, súper necesaria para el arco de los otros personajes de la serie. Esto también pasa en The Americans, que los personajes comienzan súper insoportables y después se convierten en parte muy interesante de la trama. Esto no pasaba con, por ejemplo, Master of Sex, que tenía adolescentes también en el cast y como que nunca lograron empatizar con la audiencia, les caían mal a todos, un poco tiraban la trama para abajo, así que ahí no funcionó. También hablando, por ejemplo, en Modern Family, el personaje de Lily, cuando era muy chiquito funcionaba porque había como algo súper gracioso, pero después, a medida que iban creciendo, el personaje de Lily se súper desdibujó, hasta se la notaba bastante incómoda ahí al personaje de Lily, que como que nunca le terminaron de encontrar la vuelta en esos últimos episodios. Pero bueno, todo esto cambió en la era de platino, así le dicen algunos aficionados de la televisión, que es la que estamos viviendo ahora. Eso cambió porque ahora sí vemos a una cantidad de actores que tienen una formación súper interesante. Es una generación que seguramente creció viendo plataformas y empezaron a estudiar desde muy chiquitos actuación, y por eso ahora la están rompiendo. Les vamos a nombrar algunos para que vean todos los actores, los buenos actores que hubo en estos últimos años en la televisión. Está Javon Walton, que es Ash en Euphoria, un papel impresionante lo que vimos, lo que actúa Javon en Euphoria. Tenemos a Evelyn Carganilla, la niña de The Chair, Shushu creo que se llamaba. En Station 11, por ejemplo, tenemos a Matilda Lawler, que hace el personaje de Kristen cuando era joven. Impresionante su actuación también, y es muy muy chica. En The Woman in the Street tenemos a Samsara Yet haciendo de Emma, que también está muy bien. Otro de los grandes ejemplos de esto es sin duda Kylie Fleming, que hace el papel de Judith en The Walking Dead. Me parece que es un diamante en bruto. Bueno, también hizo como un cameo ahí en Loki. Me parece una actriz increíble. Más allá de que esté en The Walking Dead, me parece una actriz increíble, y está bueno seguirle la carrera porque me parece que va a ser muy muy grande. Y bueno, y después tenemos a todo el cast de Pen 15, que son como súper preadolescentes y actúan muy muy bien en Pen 15. Bueno, un poco lo que pasa con los chicos también de Stranger Things, que bueno, comenzaron muy muy chiquitos en la serie y la verdad lograron cautivar y tener actuaciones increíbles en Stranger Things, y bueno, ahora son como bastante icónicos. Así que bueno, tenemos una generación muy buena de actores pequeños que estamos seguros que va a ser interesante seguirlos y lo van a romper de acá a un tiempo. Esperemos que así suceda. A la segunda tendencia le pusimos Cassette Seasons. Creo que esta tendencia no va a durar tanto, pero sí la vamos a padecer un poco más durante estos próximos años. Estamos hablando de las temporadas en 2 partes. Es algo que tiene que ver mucho con la pandemia, por supuesto, ya que muchas series debieron parar de filmar. Había muchas series en que la pandemia le tocó justo en la mitad de las temporadas y decidieron hacer esto. Bueno, paramos acá y nos vamos a editar esta parte y después seguimos y hacemos la otra mitad. Por eso hay muchas series que están cortadas, pero bueno, el único problema que están teniendo es que los compromisos y los contratos, tanto de los actores como de las plataformas y el calendario de las plataformas, se tuvo que acelerar un poco porque bueno, hubo un parate y ahora tienen que hacer entrar todo en lo más rápido posible, todo en un mismo año, y por ahí van a ver que muchas series se estrenan en 2 partes y en el mismo año, que eso nunca había pasado antes, porque antes sí habíamos visto esto de romper las temporadas en 2 mitades, como Mad Men, Breaking Bad. Bueno, AMC hacer mucho esto,
The Walking Dead. De hecho, siempre las temporadas se parten en 2 mitades, pero ahora es diferente porque vamos a ver estas 2 mitades en un mismo año para acelerar el proceso y no mover los calendarios del 2023 en adelante, sino terminar todas las series ahora para seguir cumpliendo los calendarios del 2023 en adelante como estaban previstos desde antes de la pandemia. Por eso es que tenemos tanta cantidad de series para ver, todas amontonadas y muchas temporadas en 2 partes, como la de Atlanta, La Casa de Papel hizo esto, Better Call Saul está haciendo esto, El Marginal también de alguna forma hizo esto, más allá de que sean 2 temporadas y no una partida, es medio un poco lo mismo, porque fueron menos episodios de la 4ª y menos episodios de la 5ª temporada, que es la final. Stranger Things va a hacer esto también, Grace and Frankie y bueno, muchas más. Así que esta es una de las tendencias a la que nos vamos a tener que acostumbrar un poco, pero bueno, yo supongo que va a pasar un poco también, y es una de las razones por las que muchas series se estrenan también de a muchos episodios. Cuando estrenan van a ver que se estrenan de a 3 episodios la primera semana y después a veces de a 2 episodios las comedias, y se hace muy denso, pero bueno, es todo para que los calendarios no se muevan tanto. Así que bueno, es una tendencia que vamos a seguir viendo, nos vamos a tener que acostumbrar por un tiempo. Supongo que en algún momento se va a normalizar y va a volver todo a la normalidad. Vamos a la tercera tendencia, que tiene que ver a la que le pusimos Millennium, porque cada vez más las series basadas en hechos reales están alcanzándonos a nuestra contemporaneidad, tanto las que son ficciones como las que son como los true crimes o las docuseries nos están cada vez alcanzando cada vez más. Si bien nos gusta, un poco habla de la falta de material original, que bueno, ya vamos a hablar de eso más al final de este episodio. Pero bueno, tuvimos por ejemplo American Crime Story, Impeachment, que habla sobre Bill Clinton y Mónica Lewinsky en los 90, finales de los 90, todas llegando hacia el 2000 o pasando incluso de los 2000. Pam y Tommy, también una serie basada en personajes reales, casi todos están vivos. The Dropout, Super Pam, que habla sobre el creador de Uber, que estas 2 series ya están pasados los 2000, pasados los 2010, y son historias más que vimos o escuchamos hablar alguna vez, sobre todo los millennials. Y The Crown también, que en estas próximas temporadas ya va a llegar hacia los 90, finales de los 90, quizás más. The First Lady, podemos ver una parte donde habla de Michelle Obama como primera dama. Y bueno, ya todas acercándose o hasta pasando un poco los 2000, no solo en las series ficcionadas como Inventing Anna, por ejemplo, o en The Dropout, que habla sobre Elizabeth Holmes, o Super Pam, que habla sobre el creador de Uber, todas ambientadas en los 2000, 2010 y basadas en personajes que todavía están vivos. Así que y que los millennials vimos esos casos por ahí cuando éramos chicos, o los escuchamos así al pasar algunos casos, y también por supuesto los true crimes, los que están basados, las series basadas en casos reales como The Girl from Plainville, o también las docuseries como Tiger King, y hasta The Staircase también, que está teniendo mucho éxito, y también las docuseries que son basadas en casos en nuestro país, por ejemplo el crimen de María Marta Belsunce, o el crimen o el documental del caso Cabezas, que bueno, se estrenó ahora hace poco. Me acuerdo que cuando hicimos uno de los primeros programas, los primeros podcasts que hablamos sobre tendencias, hablábamos de esto, de que Argentina tiene 1.000.000 de casos súper interesantes para explorar, súper atrapantes también, y en esos podcasts hablamos de que estaría bueno que hagan docuseries sobre eso, y bueno, finalmente está sucediendo ahora. También hablando de Argentina, vamos a ver también, tenemos las biopics que también están llegando un poco hacia nuestra contemporaneidad, como la serie de Maradona, la de Monzón, muchas con personajes que todavía están vivos, o como cuando estaba la serie de Sandro,
de Luis Miguel, todas llegando hacia los 90, algunas pasando, algunas ahí llegando hacia los 90, y algunas que se van a venir, como El amor después del amor de Fito Páez, y hasta en las novelas lo vamos a ver un poco, con Atab, que bueno, si bien va a estar basada en los 80, va a hablar sobre personajes que están vivos en Wikipedia y personajes que todavía están vivos, así que va a ser muy interesante. Pero bueno, como les decíamos antes, esto habla un poco de que un poco se están acabando de alguna forma las historias y los casos para hacer, porque ya estamos llegando hacia la actualidad y eventualmente se van a acabar los casos y todo lo demás, y va a haber que empezar a hacer material original. Hablando de original y no original, vamos a nuestra cuarta tendencia, la última de este bloque, a la que le pusimos fotocopias de fotocopias, y es la que tiene que ver con los universos paralelos, que es otra de las tendencias en las series que vienen. Y bueno, ya hace un tiempo que estamos hablando de esto, de los universos paralelos, los multiversos y demás, como sucedió en Loki. Stranger Things de alguna forma habla de esto, de un universo paralelo en el Upside Down, y cada vez más series están intentando esto. Este año hubo un boom de nuevo de esto de los universos paralelos, de muchos personajes encontrándose a sí mismos en otras versiones o en diferentes tiempos, o encontrándose con sus yo pequeños o con esos consigo mismos si hubieran tomado otras decisiones. Y bueno, vimos mucho de esto en Moon Knight. Les podemos nombrar a Moon Knight, les podemos nombrar a Russian Doll y la segunda temporada. The Flight Attendant un poco habla de esto, porque ella en su imaginación se encuentra con diferentes versiones, con su versión niña, o diferentes versiones de ella si hubiera tomado diferentes decisiones, y un poco interactúa con ellas. En una de las series que están dando ahora, como The Time Traveler's Wife, también sucede esto de encontrarse consigo mismo en diferentes tiempos. Y para nosotros, una de las que mejor hace esto de los viajes en el tiempo es Undone, la serie animada de Amazon Prime, que creo que debe ser una de las mejores series que tiene Amazon Prime ahora en este momento. Así que si no las vieron, se las recomiendo mucho. La segunda temporada me pareció maravillosa. Ya vamos a hablar más en el episodio de la ronda cuando nos pongamos al día de las series que estuvimos viendo, pero bueno, si no lo vieron, se las recomendamos mucho. Y ahí sí funciona esto de los multiversos y los viajes en el tiempo, que bueno, que es muy difícil de hacer, la verdad. Hay que tener un presupuesto para tecnología que tiene que ser muy alto para que bueno, no se vean los hilos, sea medio agarrado de los pelos y que interese. Es muy difícil hacer esto del viaje en los tiempos, no solo el viaje en universos paralelos, sino esto de ver al personaje duplicado en la pantalla y que no suene medio cringe, que no quede medio cringe, es muy difícil. Esto va a abrir, por supuesto, una nueva ventana a las series de ciencia ficción, y quizás veamos más series que tengan que ver con la clonación, que creo que ahora estamos un poco más avanzados en la tecnología, que en que quizás pueda funcionar una serie sobre clonación. Un ejemplo de esto es, por supuesto, el revival de Orphan Black, que va a venir próximamente, y un poco también hubo otras series que tienen que ver con esto de los universos paralelos. De alguna forma Severance tiene un poco que ver con esto de separar a una persona, el cerebro de una persona, para que viva dos vidas diferentes en un mismo universo. Así que seguramente vamos a ver más de esto en las series que van a venir próximamente. Ya Loki está renovada para una segunda temporada, así que sí o sí vamos a ver esto de los universos paralelos, y creo que va a ser una tendencia que se va a quedar por un tiempo más. Vamos ahora a nuestro primer corte y vamos a escuchar un tema de Station Eleven y después seguimos con más. Si estás escuchando esto porque estás escuchando la versión de YouTube de este podcast, recordad que acá no podemos poner música entre bloque y bloque, pero
podés escuchar la versión original de este podcast en Spotify, en Google Podcast. Ponés en un buscador de Google Series Orange New Black y aparecemos. Si no, también estamos en Audioboom, en Apple Podcast, en iTunes y demás. Así que tenés muchas formas de escucharnos. Recordá que podés colaborar con este podcast desde la Cafecito App si estás en Argentina. Muy pronto vamos a tener PayPal, me parece, para los que quieran colaborar que estén afuera. Pero bueno, por ahora pueden colaborar en cafecito.app/Pablete, PABL3TE. Ahora sí, seguimos con el próximo bloque de Series Orange New Black. Bien, estamos de vuelta acá en el tópico de Series Orange New Black, hablando de tendencias que se vienen en el mundo de las series en el 2022-2023 y vamos a seguir con 4 más. A la primera le pusimos, de este bloque le pusimos viñetas Orange New Black y tiene que ver con un desapego, en esto de desapegarse un poco de la línea de tiempo y del espacio también, y hacer series que no sean tan lineales, sino más bien que sean viñetas, que sean momentos, ¿no? Cada vez más estamos viendo esta tendencia, por ejemplo en Station 11, una gran serie de HBO Max, que si no la vieron se las recomiendo mucho. Hace unos años que se intenta hacer esto, pero bueno, antes se veía raro. Por ejemplo, el creador de Station 11, Patrick Somerville, intentó un poco hacer esto de series para armar, con The Leftovers, y medio que lo miraban raro en esa época, medio que lo tildaban de pretencioso, pretender que el espectador arme todo una serie en su mente y que complete los espacios en blanco. Pero bueno, ahora cada vez más vemos esta tendencia y esto se ve mucho en Station 11, que un poco son básicamente viñetas o capítulos en diferentes tiempos, sucediendo al mismo tiempo en una serie, y un poco el espectador puede completar su propia historia. Lo vemos también en el cine. Creo que el Licorice Pizza es un ejemplo de esto también, que está básicamente armado con viñetas y no es todo tan lineal, y sin embargo la historia cierra y se entiende muy bien. This Is Us hace un poco esto también de una manera un poco más obvia, porque salta en el tiempo, va y vuelve todo el tiempo, y vemos a los personajes cuando eran chicos y cuando eran grandes, y un poco como que no importa. Yellow Jackets también lo hace, en Euphoria también, sobre todo en la primera temporada, se ve un poco más este desapego por el tiempo y el espacio, que un poco también tiene que ver con los videoclips. Y de hecho muchos directores que hacen videoclips están haciendo series ahora. Así que por eso vemos cada vez más esto de las series en viñetas. Reservation Dogs es un gran ejemplo de esto también. Así que bueno, cada vez vamos a estar más desapegados del tiempo y del espacio, sobre todo con lo que hablamos antes también de los universos paralelos. Y bueno, para nosotros la verdad nos gusta mucho este tipo de series porque nos ejercita un poco más el cerebro, esto de las series para armar, o series que podemos interpretar a nuestra manera y son para espectadores un poco entrenados en el mundo de las series. Y si bien a veces puede ser para espectadores un poco más de nicho o un poco más entrenados en el mundo de las series, está bueno el ejercicio. Otra de las tendencias que tenemos acá en lo que va a venir de las series, le pusimos carrera solista, porque se vienen un montón de spin-offs individuales de personajes. Antes se hacía mucho esto de hacer spin-offs de series que, exitosas, desde los 90 más o menos. Me acuerdo un caso específico en La Niñera, que se hacía esto. En sitcoms y en series de drama se hacía esto, de hacer spin-offs individuales, pero ahí tenía más que ver con el éxito que estaba teniendo una serie. Se hacía un spin-off, se elegía como un personaje y se daban en simultáneo las dos cosas, como pasó por ejemplo en Party of Five, que uno de los personajes se va a New York, el personaje de Jennifer Love Hewitt se va a New York y comienza su propia serie. Pasó hasta en Grey's Anatomy hace poco, con Private Practice. En Dawson's Creek pasaba también lo mismo, en La Niñera también.
en ese momento en que no había plataformas, lo que se hacía para probar si un spin-off iba a funcionar o no, se hacía un episodio especial, medio de crossover. Me acuerdo que en La Niñera sucedía esto, en que, bueno, la niñera va un día a una peluquería y conoce a nuevos personajes y está todo el episodio ahí conociendo y metiéndose en la vida de nuevos personajes y bueno, esos eran los protagonistas de otra serie que iba a empezar quizás en el verano y bueno, iban a convivir las dos en el mismo universo y al mismo tiempo, pero iban a ser series diferentes. Era un poco intrusivo que hicieran esto, pero es algo que sucedía mucho en los 90. Algunos ejemplos más nuevos que tienen que ver, por ejemplo, con Blackish, que tuvo 2 spin-offs, estaba Grownish y Mixage, y Young Sheldon también, que sucedían en contemporáneo a las series que estaban, de las cuales eran spin-off, pero ahora lo que se viene es en realidad series que terminaron y bueno, se eligió a un personaje en particular y ese personaje va a tener su spin-off individual, como es el caso de Berlín, por ejemplo, de La Casa de Papel, que va a tener su serie individual. Marlisa Pereaude es un gran ejemplo de esto. Después del éxito de Marley, seguimos la vida universitaria de Paul, que está muy buena, Marlisa Pereaude, pero bueno, terminó muy debido a la pandemia. En un momento estaba la idea de hacer un spin-off de Diosito, que bueno, se descartó porque bueno, llegó la pandemia, pero supuestamente entre la tercera y la cuarta temporada iba a haber un spin-off de Diosito, el personaje del Marginal, que bueno, finalmente no se hizo. Me parece que muchas de esas ideas fueron a parar a la quinta temporada, cuando él tiene como su aventura fuera de la cárcel, y que la verdad era un gran personaje para hacer un spin-off, el de Nico Furtado de Diosito, pero bueno, ya no creo que suceda. También, digamos la verdad, esto también tenía que ver un poco con la pandemia, cuando no se sabía qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a tardar, y bueno, los spin-offs individuales iban un poco a facilitar esto de no tener tanta gente trabajando, tantos personajes trabajando juntos, sino más bien un solo protagonista, una producción ya armada de antes, utilizando los recursos y la producción de series que ya estaban armadas. Bueno, podían continuar y tener el éxito debido al éxito de esos personajes. Bueno, otros spin-offs individuales que van a venir son los de Fringe, de Better Call Saul, que bueno, está en tratativas, todavía no es seguro. Está el de Killing Eve, que va a seguir al personaje de Fiona Shaw, a Caroline, que ese me parece el más raro de todos, porque no sé si va a funcionar bien, y me parece que después de la mala calificación que tuvo y la mala recepción que tuvo el final de Killing Eve, no sé si va a terminar sucediendo, pero bueno, quién sabe. Y después están los spin-offs individuales que tienen que ver de alguna forma con películas o franquicias, en donde tenemos, por ejemplo, el spin-off de WandaVision, el de Agatha. Peacemaker de alguna forma es un spin-off de las películas de DC. Obi-Wan Kenobi y The Mandalorian, por supuesto, son spin-off de Star Wars. Y la serie del Pingüino, que también está en tratativas, el spin-off de Batman. No sabemos si estos spin-offs van a funcionar tan bien como las series. No sabemos si se van a terminar dando. Pero bueno, la verdad es que hay muchos en carpeta para que sucedan. Uno de los spin-offs de los que quedamos con muchas ganas de ver era uno que estaba planificado hacer después del final de Mad Men. Era el spin-off de Sally en los 90. Pero bueno, finalmente nunca se hizo y nunca llegó a hacerse. Pero bueno, algo así, con la producción de Mad Men, con los guionistas de Mad Men, nos gustaría haber visto ese spin-off, pero bueno, finalmente no sucedió. Vamos a pasar a la tendencia número 7, a la que le pusimos basado pisado, por la gran cantidad de series basados en podcast. Que últimamente estamos viendo un montón de estas series basadas en podcast,
porque bueno, muchas ya tienen el trabajo hecho, porque bueno, tienen el podcast, cada episodio del podcast tiene un clímax para dejarte enganchado, así que si bien es un trabajo súper arduo y por lo general no funcionan tan bien, algunos funcionan y otros no, es medio ahorrarse un trabajo, pero bueno, vimos muchos de estos. The Dropout está basado en un podcast, Dopesick, la exitosa serie Dopesick también está basada en un podcast, Archive 81, Show and Carol, que es una serie que va a venir basada en el podcast de Tiger King, The Shrink Next Door está basado en un podcast, uno de los primeros que empezó un poco con esta tendencia, Dirty John, que funcionó muy bien, sobre todo en la primera temporada, está basada en un podcast, Doctor Death con Joshua Jackson también, y otra de mis favoritas, Homecoming de Sam Esmail con Julia Roberts, también está basada en un podcast. Y esa realmente me gustó, es mi tipo de serie que me gustó muchísimo. Esa también es de Amazon Prime, si no la vieron se la recomendamos. Y otra tendencia que un poco tiene que ver con esta es series basadas en otras cosas, como por ejemplo videojuegos, series basadas en videojuegos, que hay varias de esas en carpetas. The Last of Us, por ejemplo, es una de las más esperadas. Series basadas en notas de revistas, como es el caso de Pam y Tommy, que está basada en una nota de Pamela Anderson de la Rolling Stones, y quizás veamos series basadas en hilos de Twitter muy próximamente. Así que bueno, de nuevo esto tiene un poco que ver también con la falta de material original, que bueno, es un riesgo también hacer una serie basada en un podcast, porque muchas veces lo que funciona en un podcast sin imagen no funciona en la vida real. Y vamos finalmente en este bloque con la octava tendencia, a la que pusimos El Retorno del Rey, por el regreso de grandes tanques, que bueno, ya vimos algunas series regresar como Russian Doll, series muy esperadas que vimos regresar este año y van a seguir regresando, como Barry, Atlanta, Euphoria, y otras que están por volver, como Orphan Black, que ya hablamos también. De alguna forma, House of Dragon es el regreso del universo de Game of Thrones. El Señor de los Anillos, que va a regresar en forma de serie. O el revival de Queer as Folk, también que está a punto de regresar. That 70 Show, que ahora se va a llamar That's 90 Show en los 90, que está por regresar. Bel-Air, que regresó hace muy poco también, que nos gustó mucho cómo regresó Bel-Air y convirtieron una sitcom en una serie de drama familiar, que eso me parece que es por ahí que muchas otras series deberían hacer eso. Me parecería más interesante que revivir algo que ya está muerto, pero bueno, y en carpeta hay otras muchas series que están intentando regresar y revivir, como por ejemplo Desperate Housewives, que quizás para ese tipo de series estaríamos para que regresen, pero eventualmente todo este material se va a terminar y ya no van a quedar cosas para revivir. En un momento vamos a tener que empezar a revivir los revivals que no funcionaron, que por lo general no funcionaron ninguno de los revivals. Solo muy pocos llegaron a hacer 2 temporadas de sus nuevas versiones. Pero bueno, una de las series por las que realmente esperamos son True Detective, por un lado, que ya está confirmado que va a regresar, y Fargo también, una de nuestras series favoritas, que está por regresar con una 5ª temporada después de un largo año sin tener una temporada de Fargo ni de True Detective, que me parece que True Detective sería un gran momento con este boom que hay sobre True Crime. Me parecería una buena opción que regrese cuanto antes True Detective. Vamos a escuchar ahora un tema de Bel-Air, de la serie Bel-Air, y después seguimos con más. Estás escuchando esto porque estás escuchando la versión de YouTube de este podcast. Acá no podemos poner música entre bloque y bloque.
pero recordad que tenés en Spotify una lista de reproducción con toda la música que pasamos acá, música de series, y la verdad que está quedando muy buena esa lista de reproducción. Se llama Series Are The New Black ;soundtrack, y ahí tenés toda la música de tus series favoritas. Recordad que podés seguirnos en Twitter, estamos como @seriesenbici, y en Instagram y Facebook estamos como @Series Are The New Black. También me pueden seguir a mí. En Instagram estoy como @depablete, THE Pablete, o en Twitter estoy como @Pablete, que es PABL3TE. Todos los links de esto que te estoy diciendo lo tienen acá abajo en la descripción. Así que ahora sí seguimos con el próximo bloque de Series Are The New Black. Bien, y ahí pasaba What We Do de Freeway junto a Jay-Z y Benny Siegel de la banda Sonido de Bel-Air. Estamos acá en Series Are The New Black, en el último bloque de este episodio, que estamos hablando de tendencias, de lo que se viene en el mundo de las series para el 2022-2023. Se me está acabando la voz, así que vamos a ir un poco más rápido. Vamos a comenzar con la tendencia 9, que tiene que ver con detrás de la música, así le pusimos, por este boom de series que hay sobre cantantes, grupos musicales, detrás de escena y demás. No solo los conciertos musicales, sino ir más allá, porque hay muchas series, hay muchos especiales, algunos en forma de series y otros no, porque bueno, después del boom del documental de los Beatles, de la docuserie de los Beatles, hay en carpeta muchas series ficcionadas o no ficcionadas, hablando de músicos y de la vida de músicos. Hasta tuvimos algunas argentinas, como el caso de Sandro, o también como la serie de Luis Miguel. Creo que vamos a ver un poco más de esos biopic o bioseries sobre músicos, algunas en forma de ficción y otras en forma de realities también, siguiendo artistas. Por ejemplo, está por venir la serie de los Montaner, que bueno, ya son series ganadoras porque ya tienen de base un fandom súper grande que seguramente los van a ver, así que es un win-win, y aparte tienen como los derechos de pasar los conciertos para los artistas. Las plataformas, muchos artistas musicales se están uniendo a las plataformas, no solo para que pasen sus conciertos, sino también para que los sigan determinado tiempo, que hagan especiales detrás de escenas, y hasta quizás series o realities o series basadas en su vida también, o hasta docuseries, como por ejemplo lo que pasó con el caso de Britney Spears, que tuvo algunos especiales seriados sobre su caso judicial. Así que bueno, vamos a ver cada vez más esto de artistas internacionales y nacionales también. Hay muchos que se están juntando con plataformas para hacer sus especiales, sus series, y creo que vamos a ver mucho más de este tipo de series, porque es un win-win tanto para los artistas como para las plataformas, para atraer público y para tener como una base de espectadores ya antes de empezar. Así que vamos a ver cada vez más este tipo de series detrás de la música. Nuestra tendencia número 10 le pusimos: y ahora quién podrá defendernos, porque bueno, por este boom de series basadas en superhéroes, que de alguna forma son medio spin-offs de las películas. Muchas de ellas se planificaron para ver entre una película de una franquicia. Bueno, Marvel hizo un montón de estas series para ver entre película y película, como fue el caso de WandaVision, Moon Knight, Loki, Falcon and the Winter Soldier, bueno, y muchas más que van a venir. También está la que tiene que ver con el mundo de Star Wars, que ya hablamos también: Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian, Boba Fett, el pingüino, que si bien no tiene que ver con un superhéroe, tiene que ver con la película de Batman, Peacemaker, DMC y muchas más, que bueno, la verdad para mí no están buenas, no están funcionando muy bien. Creo que la única que funcionó, que fue como
iluminada fue WandaVision, y siento que muchas de estas no van a funcionar. The Mandalorian funcionó porque, bueno, era como algo sorprendente, era una de las primeras, pero ya después Boba Fett y muchas otras no funcionaron tanto, ni hablar de Falcon and the Winter Soldier, que fue casi un fracaso, y muchas de ellas medio que no se entienden si no tenés vistas cierta cantidad de películas. Loki también es un poco difícil si no tenés idea quién es, de verlas así sueltas. No sé si les termina funcionando a largo plazo. A las películas sobre todo, a las plataformas les funciona porque tienen todo el material ahí de su lado, pero a las películas en sí, al cine y demás, no sé si les funciona tanto, porque tanto viendo la película como viendo las series, un poco te perdés de una parte si no ves una o la otra. Así que, bueno, sin embargo están planificadas un montón más que seguramente van a venir, y vamos a seguir viendo a lo largo de este 22 y 23 por lo menos. La tendencia número 11 le pusimos la apocalipsis existe, por esta tendencia que, bueno, ya está quedando un poco atrás, pero bueno, tenía que ver un poco con la pandemia, que se empezaron a barajar esto de hacer series que tengan que ver más apocalípticas, que tengan que ver con los virus y demás, y hay algunas que funcionaron y muchas no. The Walking Dead, por ejemplo, no siento que no lo aprovechó mucho a su favor. Podrían haberla aprovechado mucho más a su favor. Why the Last Man, que fue la verdad un fracaso, tenía el potencial de usar todo esto de la pandemia a su favor y no le funcionó. La cancelaron después de la primera temporada, y si bien un poco la autora le echó la culpa a la crítica, la verdad que no estaba muy bien pensada la serie, no tenía un buen guión y estaba un poco mal casteada, pero bueno, el concepto y la idea estaba buenísimo, pero la verdad que no funcionó. Una de las pocas que funcionó, que aprovechó esto de la pandemia a su favor, fue Station 11, pero me parece que estaba angelada desde antes, y tiene una superproducción, unos muy buenos guionistas, y creo que esa es de las pocas que funcionó. También había muchas series que ya hablaban del apocalipsis, de un virus desde antes, y bueno, con la llegada del coronavirus medio que no le funcionó, como es el caso de The Rain, que no funcionó muy bien. Es una serie danesa, creo que era, de Netflix, que bueno, ya casi estaba terminando cuando empezó todo lo del coronavirus. The Walking Dead también ya está terminando, y medio que tampoco usaron mucho a su favor lo del coronavirus. All of Us Are Dead, la serie de Netflix, esa sí creo que utilizó esto de la pandemia a su favor, si bien era otro virus, nada que ver, creo que le sirvió y le funcionó y fue un boom. Y The Last Man on Earth, que hablaba un poco de esto, me parece que hubiera funcionado muy bien, pero bueno, ya cuando empezó la pandemia, justo hace un año más o menos que había terminado la serie, así que no hubiera estado bueno ver esa serie en la pandemia, pero bueno, si no la pueden ver ahora, es una muy buena serie apocalíptica de comedia, así que si no la vieron la pueden ver. Y bueno, hay otras series que tuvieron que incluir sí o sí el tema de la pandemia a su trama, como fue el caso de Grey's Anatomy, que la verdad no le funcionó muy bien. De hecho, a la siguiente temporada tuvieron que poner una placa diciendo que Grey's Anatomy sucede en un mundo utópico donde la pandemia terminó, aunque todavía la seguimos viviendo. Y en The Morning Show, que también está incluido el tema de la pandemia, tampoco lo supieron aprovechar muy bien. De hecho, no fue buena la temporada debido a eso. La trataron de incluir en la trama, pero sentimos que no funcionó. Así que bueno, lo pusimos como una tendencia, porque estamos seguros que en algún lado están haciendo una serie que tenga que ver directamente con la pandemia, y va a venir. También quizás esto de las series apocalípticas abra una puerta hacia revivir la tendencia de las series basadas en conspiraciones,
y en los aliens, que bueno, es algo muy de los 2000 que están regresando. Ya hace unos años revivieron la serie de Roswell adolescente, que bueno, si bien no funciona muy bien, la revivieron y están haciendo varias temporadas, y quizás veamos más series que tengan que ver con las teorías conspirativas y más series que tengan que ver con los aliens. Me acuerdo que estaba planeada la serie, antes de la pandemia estaba planeada una nueva versión de los Expedientes Secretos X, que nunca se terminó, con Lauren Ambrose y Robbie Amell, que se acuerdan que estaban incluidos ahí que eran como la nueva versión de Mulder y Scully, pero bueno, nunca, después llegó la pandemia y quedó en medio de la nada. Así que bueno, vamos a ver si finalmente ahora con la tecnología hay más series apocalípticas y más series sobre aliens. Y la última tendencia de la que vamos a hablar en este larguísimo podcast es, le pusimos Abandono a la casa, por los grandes finales que se vienen entre el 2022 y el 2023 de series icónicas, como por ejemplo Atlanta, el final de Better Call Saul, el final de The Walking Dead, el final de The Crown, el final de Better Things, que ya lo vimos, el de Killing Eve, La Casa de Papel, todas series bastante icónicas que van a terminar entre el 2022 y 2023. Love, Victor, que también va a terminar. Así que bueno, vamos a ver varios finales durante estos próximos años de series que fueron icónicas. Por ejemplo, The Walking Dead, que hace más de 10 años en un momento fue icónica, casi que empezó con la era dorada de la televisión y después, bueno, decayó. Va a quedar un poco marcada en la historia de la televisión, así como Atlanta, como Better Call Saul y The Crown, algunos de los grandes finales que se vienen para esto, lo que queda del 2022 y el 2023. Bien, y esas fueron las 12 tendencias que tenemos en lo que se viene en el mundo de las series para el 2022-2023. A fin de año vamos a ver si se cumplen algunas de estas, si tuvimos razón o no. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de las series que nos gustaría ver o las que no nos gustaría ver más. Y pensaba en esto de las series que tienen que ver con la pandemia, en algo como Pushing Daisies. Me parece que funcionaría muy bien, una serie muy lúdica que hablaría alegóricamente sobre la pandemia y también encajaría perfecto con la parte de True Crime. Si no vieron Pushing Daisies, bueno, era un tipo que no se podía tocar, no podía tocar a la gente porque la mataba. Entonces como que él se enamora y tenía que hacer todo a través de un plástico o encontrar nuevas formas de seducir, y al mismo tiempo podía adivinar. Era un detective que podía revivir a la gente para hablar de lo que le pasó y así resolver algún tipo de crimen. Así que funcionaría en muchos niveles una serie así, además que era súper lúdica, tenía unas visuales increíbles para la época y duró muy poquito, pero estaría bueno una serie de ese tipo. Y hablando de esto, nos gustaría volver a ver historias originales, porque estamos ya un poco sobrepasados con esto de hacer revivals o series basadas en otras cosas, series basadas en cómics o en superhéroes de películas. Nos gustaría ver historias originales. Hay que volver un poco, soltar un poco la nostalgia y volver a las historias originales. Si bien las otras series, algunas series basadas funcionan, están funcionando, las series basadas en libros, por ejemplo, como Normal People o Conversations with Friends, o incluso hasta Heartstopper, que está basado en una novela gráfica, pero no es siempre el caso. Por lo general es un material que ya está gastado, ya está muy visto, o hasta hacer series que tienen que ver con series que terminaron hace poco, como va a ser El Señor de los Anillos o House of Dragon. Me parece que es muy difícil que consigan el mismo éxito que tuvieron las originales. Y si van hacia atrás y ven las series que funcionaron o que fueron monoculturales en los últimos años, no tienen nada que ver con las anteriores. Por ejemplo, después de Lost vino Breaking Bad, Mad Men, y si ven en la temática no tienen nada que ver una con otra.
Game of Thrones era una serie de fantasía. O sea, no tenían nada que ver con los anteriores éxitos, y seguramente la que funcione este año, o sea, la más popular, no tenga nada que ver con la anterior. Si se ven las que están funcionando, no tienen nada que ver entre sí, pero todas tienen en común que son medio historias originales, como el juego del calamar, por ejemplo, para algo más mainstream, o Severance, que funcionó muy bien y es una serie que nadie esperaba que funcione tan bien, o algo más mainstream y de televisión como Yellow Jackets. Ninguna de estas series tiene que ver con la otra, y nada, son grandes éxitos, y sentimos que va a funcionar algo así y no algo revivido, remasterizado. Si quieren tener éxito, me parece que es por acá, hacer historias originales y sorprendentes, y también desde la técnica. Si bien la calidad de la imagen y todo está como mucho más evolucionado, hay ya imágenes, hay series en 4K y demás, falta un poco de creatividad en la parte más técnica de las tomas, las transiciones, los encuadres. Si ven hacia atrás, por ejemplo en Twin Peaks o ese tipo de series, David Lynch, que es un director increíble, jugaba mucho con esto, de los encuadres, con las transiciones, con la forma de filmar. Se jugaba un poco más. Ahora está como todo muy plano, muy chato, con una calidad increíble, sí, y con una tecnología espectacular, pero hay muy pocas series que cuidan mucho esto de la estética, o que son más lúdicos con la dirección de cámaras y todo esto. Hay ejemplos de esto. Station Eleven, todo lo que hace Hiro Murai es bastante estético y más jugado, pero son pocas. Better Call Saul, que viene como de la escuela de Breaking Bad de esa época, Mr. Robot y no mucho más. Severance un poquito, pero hasta Severance es muy poco jugado también con los encuadres, a diferencia de, por ejemplo, Mr. Robot. Veo que de a poco se fue perdiendo eso de la televisión. Si ven las primeras temporadas de Sex and the City, por ejemplo, jugaba mucho con el movimiento de cámaras, con las transiciones y todo eso, era como súper más divertido y era como entretenido de ver. Veo que se perdió ese arte que era súper lindo, así que nos gustaría que vuelva un poco eso, hasta incluso hacer series en blanco y negro. Esa es una de las cosas que me gustaría ver, toda una serie en blanco y negro, y que no sea antigua, sino sea en tiempos modernos, en la actualidad. En estos últimos años hubo algunas series que hicieron episodios en blanco y negro y me parecen hermosos. Hasta en eso podrían jugarse y hacer algo así. Sería un tipo de serie que vería. Otra cosa que nos gustaría ver en la televisión es mucha más representación de personajes con capacidades diferentes o discapacidades, no sé cómo se dice ahora, pero ustedes me entienden. Viendo los nominados al Oscar, por ejemplo, veía muchas series con personajes y actores sordomudos o con dificultad del habla o discapacitados motrices. Creo que lo último que vimos así es Special, en el que el protagonista y actor tenía parálisis cerebral, y nos interesa ver ese tipo de historias. Un coming of age de un adolescente sordomudo me gustaría ver mucho, ¿no? En algunas series, como hay personajes así aislados, como en The Walking Dead, que hay una actriz sordomuda, o el episodio ese que hicieron de Only Murders in the Building, que es todo en silencio. Me gustaría ver algo así protagonizado con un personaje y explorar en la vida de cómo es un adolescente sordomudo, cómo es la vida, cómo es el drama familiar y todo eso. Me gustaría ver ese tipo de historias en el mundo de las series. Y en cuanto a la representación LGBTIQ+, también, si bien ahora hay muchos más personajes y hasta series todas con personajes LGBT adelante y detrás de cámaras, todavía queda un camino por recorrer. Me gustaría ver, por ejemplo, un coming of age de un personaje no binario o de un chico trans, más siendo protagónicos y no tanto como personajes secundarios, que me gustaría ver eso, o personajes intersexuales o asexuales que están muy poco representados en las series de hoy. Si bien va a venir Queer as Folk próximamente, nos gustaría ver mucho más de esa representación. En el único lugar donde podemos ver algo así es en Drag Race, que si bien hace años que muestran personajes no binarios,
y personajes trans. Es un reality y aunque ahora sea mucho más mainstream, sigue siendo muy de nicho. Así que nada, nos gustaría ver un tipo de serie, una serie de un personaje asexual, por ejemplo, o un personaje no binario hoy en la actualidad. Me parecería interesante. Y otras series ya más personales que me gustaría que lleguen hace mucho es, por ejemplo, una serie dirigida y creada por Almodóvar o por Xavier Dolan, que son de mis directores favoritos, y ambos tienen experiencia en televisión y me gustaría ver series de ellos. Siento que le encontrarían una vuelta súper estética, que es lo que queremos, y mucho más creativa de lo que estamos viendo, así que nos gustaría ver una serie dirigida o creada por ellos. Y también dos de mis películas favoritas que me gustaría que se conviertan en series. Dos de mis películas favoritas de Jim Carrey, por ejemplo, un tipo de Truman Show, me encantaría ver, o una serie que en un momento estuvo planeado y no sé en qué quedó, una serie sobre Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Me gustaría ver algo así en la televisión. Así que bien, esos son nuestros gustos, ojalá se cumplan, y eso ha sido todo por hoy en este episodio del tópico de las tendencias 2022-2023. Hasta acá llegamos. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify. Nos encuentran como Series Are The New Black. También estamos en iTunes, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Audioboom y en YouTube. Nos encuentran con el hashtag Series Are The New Black o poniendo Series Are The New Black en un buscador de Google y les aparecemos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @seriesenbici y en Instagram y Facebook estamos como @seriesardnewblack. Recuerden colaborar con este humilde podcast para que sigamos haciendo muchos más. Pueden colaborar con nosotros desde el Cafecito App, que tienen el link en la descripción. Si no, es cafecito.app/pablete, PABL3TE, y ahí pueden colaborar si están en Argentina. Muy pronto creo que vamos a habilitar un PayPal, ojalá podamos. Y también me pueden seguir a mí en @depablete, THEPablete en Instagram o @pablete en Twitter. Se vienen más podcasts más seguidos ahora que ya volvimos al ruedo, así que estén atentos y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Say gratitude.